Bajo el peso de los años, un soldado regresó a casa cargando únicamente silencio, hasta que dos niñas asustadas aparecieron en su granja destrozada, susurrando una palabra que hizo pedazos su mundo. ¡Papá! A su lado permanecía Titán, un pastor alemán leal que lo había seguido a través de la oscuridad, ahora guardando este frágil vínculo nuevo. Cuando una sombra del pasado vino a llevarse a las niñas, Titán se alzó como un escudo, su presencia inquebrantable, mientras un cachorro tímido luchaba por encontrar su propio coraje. Pero en la sala del tribunal no fue el acero ni la fuerza lo que cambió todo. Fueron las voces más pequeñas. Lo que sucedió después permanecerá contigo para siempre. Robert Kane se quedó sentado tras el volante de su camioneta maltrecha, observando la puerta de madera torcida que se inclinaba hacia el viento como si hubiera renunciado hace mucho tiempo. No se apuró a apagar el motor, simplemente se quedó allí, las manos aún en el volante, viendo cómo su propio aliento empañaba débilmente el parabrisas. Su pecho se sentía como esa puerta se veía, cansado, desgastado, apenas resistiendo. Titán se movió a su lado, el gran pastor alemán presionando su cuerpo contra el asiento. Los ojos ámbar del perro se dirigieron hacia Robert, luego de vuelta hacia la puerta. Titán no necesitaba palabras, nunca las necesitaba. Su silencio funcionaba como un espejo, reflejando el silencio de Robert de vuelta hacia él, amplificándolo hasta que la cabina de la camioneta se sintió sofocante. Robert aspiró una respiración lenta. Así que esto es el nuevo comienzo. Las palabras se sintieron huecas incluso dentro de su propia cabeza. Se las había dicho a sí mismo 100 veces desde firmar los papeles por la tierra. Las había susurrado por las noches, despierto en un cuarto rentado barato, mirando un techo agrietado. Pero aquí, estacionado frente a esta puerta, la frase se sentía como una de esas mentiras que un soldado dice antes de una misión, sabiendo que la verdad es más dura, pero necesitando algo, cualquier cosa para seguir adelante. La granja más allá de la puerta se extendía amplia, aunque Robert no podía ver mucho aún, solo sombras de edificios desplomados contra el horizonte, contornos de cercas inclinándose como huesos rotos. El cielo presionaba con nubes grises pesadas, arrastrándose bajas, como si el mundo mismo se combara bajo un peso invisible. Apretó las manos en el volante hasta que sus nudillos se blanquearon. Esa sensación adentro, hueca e inquieta, se hundió más profundo. El vacío no era nuevo. Había sido tallado en él durante años de calor del desierto, noches de jungla y el ritmo interminable de marchar hacia el ruido y alejarse de él. Pero aquí, lejos de la guerra, el vacío parecía más fuerte. Titán emitió un rugido bajo, empujando el brazo de Robert con su nariz. No urgente, sin advertencia, solo un recordatorio. No estás solo. Robert exhaló, el sonido áspero, y se estiró para empujar la puerta. Sus botas tocaron el suelo con un golpe suave. El suelo húmedo cedió bajo su peso, el olor del barro elevándose instantáneamente. Ese olor activó algo en él, no exactamente un recuerdo, sino una sensación. Tierra mojada después de una tormenta en Afganistán. Botas pesadas con lodo, voces de hombres calladas porque el peligro se escondía en el silencio. Parpadeó, sacudiéndoselo de encima. Esto no era guerra, esto era Montana. Se suponía que esto era hogar. Aún así, sus hombros se tensaron de la misma manera que lo habían hecho en patrulla. Los viejos hábitos vivían más largo que la paz. Caminó hacia la puerta, Titán caminando a su lado, las uñas haciendo clic débilmente en piedra y madera. La puerta se corvaba de bisagras oxidadas, la madera hinchada y partida. Robert descansó una mano en la barandilla superior. Astillas ásperas mordieron su palma y sintió la textura como si fuera un pulso. Empujó la puerta abierta, el crujido largo y prolongado como un gemido de los huesos de la tierra misma. Mientras la puerta se balanceó, sintió algo cambiar en su pecho. No alivio, no esperanza, más como el peso de la responsabilidad cayendo más pesado. Cada respiración sabía a aire húmedo, metálico con el aroma de lluvia esperando caer. El mundo parecía mantenerse quieto, esperando que él pasara.
Lo hizo. Titán se movió primero, deslizándose más allá de sus piernas, su cuerpo alerta pero estable. Robert siguió, botas crujiendo en un sendero tragado por malezas. Trató de mantener su enfoque en el suelo, en el ritmo de moverse hacia adelante, pero sus ojos se alzaron contra su voluntad. La casa de la granja se alzaba adelante, alta pero rota. Sus tablas se corvaban, pintadas en tiras, ventanas oscuras como ojos vacíos. Al verla su estómago se retorció. «Se ve como me siento», pensó. Hueca, inclinándose, pero aún en pie. Un cascarón que solía ser algo más. Se detuvo sin querer, mirando demasiado tiempo. Su pecho se apretó como si alguien hubiera torcido un alambre alrededor de sus costillas. Pensó en los años desperdiciados persiguiendo ruido, misiones apiladas sobre misiones hasta que el propósito se difuminó. Pensó en las medallas en una caja en algún lugar, ojalatería sin sentido contra la memoria de hombres enterrados en el extranjero. Pensó en el silencio que lo siguió a casa, un silencio que ningún trago, ningún cuarto de motel barato, ningún viaje nocturno podía arreglar. Esta granja se suponía que fuera diferente, una oportunidad de superar el silencio. Sin embargo, parado ahí, se sintió como si simplemente hubiera cambiado un campo de batalla por otro. Titán se rozó contra su pierna, estable y tranquilizador. El calor del perro cortó a través del frío en los huesos de Robert. Miró hacia abajo, hacia él, hacia el peso familiar de esos ojos ámbar. Titán no se estremeció ante la casa rota o el campo muerto. Para Titán no había pasado o futuro, solo este momento, este hombre. Robert casi envidiaba esa simplicidad. Se movió de nuevo, forzando una bota frente a la otra. Mientras se acercaba al porche, las tablas se inclinaron y gimieron bajo el viento. Su garganta se apretó. Imaginó risa una vez resonando allí, comidas compartidas, una vida vivida. Ahora todo era ausencia, y esa ausencia presionó contra él más fuerte que cualquier memoria de campo de batalla. Adentro, el silencio se volvió más espeso. Robert ni siquiera tenía que entrar para sentirlo. Lo empujó desde el umbral como un aliento frío elevándose de una tumba abierta. Su pecho se apretó más. Se frotó la mandíbula, trazando una cicatriz allí, tranquilizándose en el aguijón del recuerdo. La cicatriz le recordó que había sobrevivido peor que el silencio. ¿O no? El vacío del lugar no era solo físico. Hablaba en un idioma que conocía demasiado bien. Un idioma de abandono, de ser dejado atrás, de promesas rotas. Y hablaba más fuerte porque coincidía con las cámaras huecas dentro de su propio pecho. Robert quería dar la vuelta. Por un segundo casi lo hizo. La idea de volver a la camioneta, conducir hasta que la carretera se difuminara, desaparecer en algún pueblo sin nombre, lo jalaba como una vieja adicción. Correr, escapar, pretender que el hoyo adentro desaparecería si seguía moviéndose. Pero Titán se sentó en la parte inferior de los escalones, mirándolo hacia arriba. El perro no ladró, no se movió, solo esperó. Y en esa espera, Robert se sintió juzgado, no duramente, sino con expectativa silenciosa. Titán lo había seguido a través de tormentas de polvo, tiroteos, noches de pánico. El perro no se había ido cuando todos los demás lo hicieron. Si Titán estaba dispuesto a sentarse aquí y enfrentar este lugar hueco, ¿cómo podía Robert alejarse? Aspiró una respiración, lenta, desigual. El aire sabía a madera húmeda, agudo y agrio. Pisó el porche. La tabla se combó bajo su peso y su instinto se apretó con ella, como si la casa misma suspirara ante la intrusión. Puso una mano en el marco de la puerta. Pintura fría se desmenuzó bajo su palma, pegándose a su piel. Pensó en cuántas manos habían descansado aquí antes. Familias abriendo y cerrando esta puerta, con risa o con ira, con despedidas o regresos a casa. Eso se había ido ahora. Todo lo que quedaba era el eco de algo perdido y Robert, con nada más que vacío adentro, había caminado directo hacia él. Giró la cabeza, mirando hacia Titán. El pastor se había alzado de nuevo, músculos tensos,
ojos barriendo el patio con vigilancia practicada. Robert reconoció esa postura. Era la misma que Titán tomaba cuando el mundo se sentía peligroso. El pensamiento hizo que su pecho se retorciera con una mezcla extraña de confort y tristeza. El perro no sabía que se suponía que esto fuera seguro. Solo sabía cómo guardar, porque guardar era todo lo que cualquiera de los dos había hecho jamás. Robert suspiró, frotándose la sien. El cielo arriba rugió, truenos rodando a lo lejos. Una tormenta se acercaba y el tiempo se sintió demasiado perfecto para ser casualidad. La pesadez dentro de él reflejaba la pesadez en las nubes. La naturaleza parecía reflejar su pecho de vuelta hacia él. O tal vez su pecho estaba simplemente demasiado lleno de tormenta para ver algo más. De cualquier manera, el mensaje era claro. La paz no vendría fácilmente. No aquí, no ahora. Se susurró a sí mismo, el sonido apenas más fuerte que el crujido del porche. Quería silencio, Robert. Supongo que así es como se ve. Las palabras colgaron en el aire y casi se rió. El silencio no era paz. El silencio era solo otro tipo de campo de batalla, un campo donde los enemigos no estaban afuera, sino adentro, royendo la mente, excavando en viejas heridas. Titán presionó su nariz contra la mano de Robert, tranquilizándolo de nuevo. El hombre miró hacia abajo, logró la sonrisa más débil. Por un momento, solo una respiración, el vacío no se sintió infinito. Por un momento, el silencio no era solo suyo. Luego el viento se levantó, frío y mordiente, arrastrándolo vuelta hacia sí mismo. Miró la puerta de nuevo. Adelante esperaba lo que este lugar iba a ser. Tal vez ruina, tal vez redención. Ahora mismo, todo lo que sabía era que entrar significaba enfrentar tanto a la casa como a sí mismo. Aspiró otra respiración, la dejó salir lentamente. Titán observó, paciente. Y con eso, empujó la puerta abierta. El sonido que siguió no era solo madera gimiendo, era algo más profundo, como el mundo reconociendo que un peso acababa de cambiar. Robert lo sintió en su pecho, pesado, final. La puerta había sido cruzada, el porche entrado, el umbral traspasado. No había vuelta atrás. La tormenta afuera aún no había roto, pero adentro la guerra ya había comenzado. La casa estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar el polvo moviéndose en las vigas. Robert se paró justo dentro del umbral, botas plantadas en tablas combadas que se hundieron bajo su peso. Su respiración sonaba demasiado fuerte, cada inhalación rebotando en paredes que habían olvidado el calor de las voces. Titán se paró unos pasos adelante, cuerpo tenso, orejas apuntadas hacia adelante. La postura del pastor hizo que el estómago de Robert se apretara. Algo estaba cerca. Al principio Robert pensó que era solo la tormenta acercándose. Los truenos murmuraron a través de las colinas, del tipo que se extendía bajo y pesado, prometiendo un aguacero. Pero entonces lo escuchó. Pasos suaves, desiguales. No el paso pesado de un hombre adulto, no el ritmo estable de un peón de granja. Estos eran más ligeros, vacilantes, casi temblando. Robert se congeló. Su corazón se apretó fuerte contra sus costillas. El sonido de esos pasos se deslizó directo dentro de él. No se había preparado para esto. No aquí. No ahora. Su mente escaneó cada posibilidad de la manera que siempre lo había hecho en combate. Intruso, vagabundo, carroñero. Pero el ritmo era demasiado frágil, demasiado pequeño. Titán dio un gemido agudo bajo en su garganta. Miró hacia atrás a Robert, ojos ámbar firmes, una pregunta silenciosa colgando entre ellos. ¿Nos movemos? Las palmas de Robert se humedecieron contra sus costados. Tragó, garganta áspera. El silencio después de los pasos era peor que los pasos mismos, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Entonces, desde la esquina sombreada cerca del porche trasero, dos formas emergieron. Eran pequeñas, frágiles. Dos niñitas se aferraron la una a la otra, sus vestidos desgarrados en los bordes, tela rosa descolorida y manchada de tierra. Su cabello, mechones blondos pálidos enmarañados por el viento y la negligencia, enmarcaban caras demasiado delgadas,
demasiado cansadas. No hablaron al principio, solo miraron. Ojos cafés amplios fijos en Robert como si midieran si él era otro peligro esperando desplegarse. Por un segundo, el cuerpo de Robert se negó a moverse. Su pecho se bloqueó, sus pulmones dolieron. Sintió cada cicatriz jalada apretada a lo largo de su piel, cada memoria de guerra colisionando en este momento. Se había preparado para la soledad, para el silencio, para el dolor de la soledad en este lugar. No se había preparado para ellas. Y entonces una de las niñas susurró. La palabra era tan suave que casi pensó que la tormenta le había hablado en su lugar. Pero no fueron truenos. Era una voz, frágil y temblorosa. «Papá». El sonido se quebró a través de él como una bala. Sus rodillas casi se doblaron, su garganta se cerró, calor surgiendo detrás de sus ojos. La palabra no pertenecía aquí. Nunca la había ganado, nunca la había esperado, pero aterrizó como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Robert se tambaleó un paso atrás, sacudiendo la cabeza antes de darse cuenta. Quería negarlo, hablar, pero no salieron palabras. Su boca se abrió y cerró, inútil. El silencio se extendió delgado, tenso como alambre. Titán lo rompió. El pastor bajó su cuerpo lentamente, cola balanceándose en arcos cautelosos, sus ojos se suavizaron, orejas relajándose hacia atrás. Dio un gemido bajo y gentil. No de advertencia esta vez, sino de tranquilidad. Un sonido que Robert había escuchado solo raramente. Usualmente en la quietud después de pesadillas, cuando Titán se presionaba cerca para calmarlo. Las niñas movieron su miedo, rompiéndose ligeramente bajo la presencia de Titán. La más pequeña enterró su cara en el hombro de su hermana, dedos agarrando tela. La mayor alzó su barbilla lo suficiente para observar al perro, sus labios temblorosos partiéndose en algo casi como alivio. La mirada de Robert siguió la de ellas, y fue entonces que notó la tercera figura. Medio escondido detrás de las piernas de las niñas había un cachorro. Su pelaje era un mosaico de café y gris, orejas demasiado grandes para su cabeza pequeña, costillas débilmente visibles bajo pelaje delgado. El cachorro se agachó bajo, vientre casi raspando las tablas del piso, cola metida apretada. Sus ojos amplios, oscuros, desesperados, nunca dejaron a Titán. Cada pequeño paso que hizo era mitad arrastrarse, mitad alcanzar, como si estuviera desgarrado entre correr y aferrarse más cerca. El corazón de Robert se apretó de nuevo. El miedo del cachorro llevaba un espejo del suyo propio. Queriendo confiar, aterrorizado de lo que podría pasar si lo hacía, Titán inclinó su cabeza, mirada estableciéndose en el cachorro. Por un momento, Robert juró que algo pasó entre ellos, un entendimiento que solo los perros podían compartir. Titán no ladró o se movió hacia adelante rápido. Simplemente se acercó más al suelo, postura relajada, lenguaje corporal abierto. El cachorro se estremeció, gimió una vez, luego se presionó más apretado a las niñas, atrapado entre terror y anhelo. Robert finalmente logró una respiración, raspó sus pulmones en el camino de salida. Su voz, cuando vino, era áspera y demasiado baja. ¿Quiénes son ustedes? La niña mayor parpadeó, ojos aún fijos en él. No respondió de inmediato. La tormenta afuera llenó las pausas con truenos rodantes, la casa temblando débilmente en su marco. Cuando finalmente habló, su voz se quebró, pero llevaba un hilo de valentía. «Soy Lily», tragó. Miró hacia abajo a su hermana. «Esta es Grace». Los nombres aterrizaron pesados en el pecho de Robert como piedras arrojadas en agua quieta. Se ondularon hacia afuera, perturbando todo lo que pensaba que sabía sobre este momento. Grace se asomó, entonces su cara medio escondida, sus dedos agarrando el borde rosa del vestido de Lily. Sus labios temblaron mientras susurraba. «¡Papá!». La palabra de nuevo, más suave, como si probara si haría pedazos el aire. Robert no podía moverse. Se agachó lentamente, rodillas protestando, bajándose a su nivel. Sus ojos ardieron, garganta trepada. Lo habían llamado muchas cosas en su vida. Soldado, ranger, hermano, tonto, pero nunca esto. Nunca papá. El sonido de ello hizo que la vieja casa de la granja pareciera cerrarse, encogiendo el mundo, hasta que solo estas dos niñas temblorosas y el cachorro existieran. Yo, vaciló.
Palabras rompiéndose, su pecho se alzó con una respiración que no podía terminar. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué yo? La barbilla de Lily tembló, pero no retrocedió. Sostuvo a Grace más apretada, sus pequeños hombros cuadrados como si hubiera llevado responsabilidad demasiado pesada para sus años. Porque su voz casi se desvaneció en el rugido de la tormenta. Mamá dijo... Se cortó, ojos llanándose con algo que Robert reconoció demasiado bien, dolor presionado en silencio. Titán se acercó más, su cuerpo deslizándose entre Robert y las niñas, no como una barrera, sino como un puente. Olfateó la mano de Lily gentilmente, su lengua rozando sus pequeños dedos. Ella se estremeció al principio, luego se congeló, luego dejó salir una risa pequeña y temblorosa, delgada, pero real. Grace se asomó más completamente, ojos saltando de la mirada ámbar de Titán al cachorro presionado contra su pierna. El cachorro Scout, aunque Robert no sabía el nombre aún, dio un meneo débil de su cola, inseguro, imitando la facilidad de Titán. Por primera vez, Scout se movió más cerca, en lugar de encogerse hacia atrás. La vista atravesó a Robert más profundo que la palabra papá lo había hecho. Sintió algo agrietarse abierto dentro de él, algo crudo e inestable. Tragó fuerte, voz. Está bien, Lily. Grace. Decir sus nombres las hizo reales, las ancló en su pecho. Miró al cachorro que lo miraba con esa misma mezcla de miedo y esperanza. Y a ti también, pequeño. Grace se inclinó, acariciando la cabeza del cachorro. Scout, murmuró casi con orgullo, aunque su voz se sacudió. Scout. Un nombre, una reclamación de pertenencia. Los ojos de Robert picaron. Se frotó una mano sobre su mandíbula, cicatriz áspera bajo sus dedos. Quería hacer 1000 preguntas. ¿Dónde estaba su madre? ¿Por qué estaban aquí? ¿Quién las había dejado así? Pero la tormenta afuera se quebró fuerte, un rayo iluminando blanco a través de las ventanas rotas. El sonido sobresaltó a las niñas, sus pequeños cuerpos temblando fuerte una contra la otra. Sin pensar, Robert se movió. Alcanzó hacia adelante, brazos estables, y recogió a ambas cerca. Se aferraron a él instantáneamente, brazos pequeños bloqueándose alrededor de su cuello. Sus cuerpos eran ligeros, demasiado ligeros, como si el hambre las hubiera tallado hacia abajo, pero su agarre llevaba la fuerza de desesperación. Scout gimió, paseándose a sus pies. Titán ladró una vez, agudo y decisivo. Luego se volteó hacia el umbral abierto. Sus músculos estaban enrollados, cada sentido alerta, guardando el umbral, como si desafiara la tormenta misma a tratar de cruzar. El pecho de Robert golpeó. El calor de las niñas se presionó en él, sus corazones agitándose rápido contra sus costillas. Grace susurró en su cuello, la palabra amortiguada pero inconfundible. Papi. El mundo se detuvo. La tormenta, las tablas crujientes, incluso el silencio dentro de su propio pecho. Todos se doblaron hacia adentro, encogiéndose hasta que solo esa palabra quedara. La garganta de Robert se cerró, lágrimas amenazando. No tenía respuestas, no explicaciones, ninguna idea de cómo esto se había convertido en su vida. Pero con sus brazos alrededor de él, con Titán guardando y Scout temblando pero aprendiendo a pararse, sabía una cosa. Correr ya no era una opción. La granja no estaba vacía, el silencio no era solo suyo. Y la batalla esperándolo aquí no era una de la que podía alejarse. La sostuvo más apretado, ojos ardiendo, susurrando en su cabello enmarañado. Las tengo ahora. Titán gruñó suavemente a la tormenta afuera, estable como una pared. Scout, captando el tono, lo imitó con un ladrido pequeño y tembloroso. Era torpe, casi patético, pero valiente. Robert sintió la sonrisa más pequeña quebrar sus labios a pesar del dolor. 2 niñas, un cachorro y un perro que lo había llevado a través del infierno. De alguna manera,
Imposiblemente, esta casa rota se había convertido en el lugar donde su corazón empezó a latir de nuevo. La casa parecía balancearse bajo el peso de la tormenta. El viento empujó las paredes, haciendo que las vigas viejas crujieran como huesos demasiado cansados para pararse. La lluvia martilló el techo en oleadas, cada gota como un latido de tambor en el pecho de Robert. Se sentó en el borde de una silla condada, las niñas presionadas cerca contra él. Titán se extendió a través del piso frente a ellos. Scout se escondió bajo las piernas de Lily, cola enrollada apretada, cuerpo temblando con cada crack de trueno. Los ojos de Robert se movieron de una niña a la otra. La mirada de Lily se aferró a él, buscando, probando, casi exigiendo algo que no podía dar. Grace, más pequeña y suave, apenas alzó la cabeza. Enterró su cara en el hombro de su hermana, como si tuviera miedo de que incluso mirarlo pudiera romper cualquier seguridad frágil que habían encontrado. Su corazón tartamudeó, atrapado entre dos jalones. Un lado le gritaba que rechazara esto, que las enviara lejos, que negara la palabra que habían hablado, que se protegiera del peso de ella. Pero el otro lado, el lado que lo había llevado a través del fuego y la pérdida, jalaba más fuerte. Le susurró que esto no era accidente, que sus caras, sus voces temblorosas eran más reales que cualquier cosa que había tocado desde dejar el ejército. El conflicto se agitó dentro de él, una guerra sin enemigo más que él mismo. Su pulso golpeó en sus oídos más fuerte que la tormenta. Quería hablar, decirles que estaban equivocadas, que él no era su padre, pero las palabras se aferraron a su garganta, estranguladas antes de que pudieran irse. Titán alzó la cabeza. Los ojos del pastor se movieron de Robert a las niñas, luego al cachorro temblando bajo la silla. Titán no se movió rápidamente. Nunca lo hacía cuando niños estaban involucrados. En su lugar, movió su marco pesado más cerca, bajando su cuerpo hasta que su pecho rozó las tablas del piso. Su cola se barrió lentamente, respiración estabilizándose. Incluso el mensaje era claro. Calma, está segura. Scout se asomó, orejas planas, ojos saltando entre la postura firme de Titán y la tormenta afuera. Cuando otro crack de trueno partió el aire, Scout gimió, presionándose más apretado a la pierna de Lily. Titán respondió con un gemido suave, estirando su nariz hacia adelante. No forzó contacto, solo esperó, paciencia encarnada. Robert observó este intercambio silencioso, algo jalando en las esquinas de su pecho. Titán había estado a través de tiroteos, explosiones, noches de caos. El pastor había enfrentado todo con firmeza inquebrantable, y ahora aquí estaba, bajándose para calmar a un cachorro frágil y dos niñas temblorosas. La vista agrietó algo abierto dentro de Robert. Si Titán podía reconocer su fragilidad, podía inclinarse hacia ella en lugar de alejarse, ¿qué excusa tenía él? Lily finalmente susurró, su voz delgada, ondeando bajo la tormenta. «Eres él, ¿verdad?» La garganta de Robert ardió. Abrió su boca, la cerró, la abrió de nuevo. Su voz se rompió, cruda con vacilación. «No sé». Las palabras se sintieron como una traición tan pronto como dejaron sus labios. Grace gimió suavemente, aferrándose a Lily más apretado. Los ojos de Lily brillaron, no con lágrimas, al menos no aún, sino con algo más agudo, duda, miedo. Robert se inclinó hacia adelante, codos pesados en sus rodillas, frotando sus manos marcadas juntas. «No sé lo que les han dicho, no sé por qué piensan que soy...» No podía decir la palabra. No podía dejarla colgar en el aire de nuevo, pero la mirada de Lily lo atravesó, su pecho delgado alzándose. «Mamá», dijo, susurró fieramente, voz rompiéndose en las sílabas. «Ella dijo que estabas lejos. Ella dijo que estabas peleando. Ella dijo...» Su barbilla tembló, la fuerza en sus palabras tambaleándose. «Ella dijo que regresarías». Los pulmones de Robert se vaciaron, como si la tormenta hubiera arrancado la respiración directo de él.
Su pecho se apretó, un tornillo de banco apretándose alrededor de sus costillas. El nombre de Lana destelló en su mente, no invitado. Su risa, su mano rozando su brazo esa noche en la estación de autobús, la promesa en sus ojos cuando juró que escribiría, y el silencio que siguió cuando la guerra se tragó todo. Apretó sus puños contra sus rodillas, luchando contra la ola que amenazaba ahogarlo. Si Lily estaba diciendo la verdad, si Lana había hablado de él, entonces cada pieza de negación dentro de él se hizo pedazos. Grace finalmente se asomó, anchos ojos, labios temblando. No, no te vayas. El ruego era tan silencioso que casi no lo escuchó sobre el trueno, pero lo golpeó más fuerte que cualquier explosión. Su visión se difuminó, garganta cerrándose. Lo habían rogado antes, soldados suplicando no ser dejados atrás, aldeanos susurrando por seguridad. Pero esta voz, pequeña y rota, desgarró más profundo que todas ellas. Alcanzó antes de poder detenerse. Su mano, áspera y marcada, se cernió en el aire, insegura. Lily la miró, suspicacia y anhelo enredados en sus ojos. Entonces, lentamente, alzó su propia pequeña mano presionándola contra su palma. Su piel era fría, demasiado delgada, temblando. El contacto lo sacudió. Su corazón se tambaleó, golpeando desigual. Grace vaciló. Luego deslizó sus dedos pequeños sobre su muñeca, aferrándose. Su toque ardió en él, no con fuego, sino con peso. Un peso que había tanto temido como anhelado sin saber. Robert tragó fuerte. Voz. No quiero irme. La verdad se deslizó, frágil pero innegable. Afuera, la lluvia se espesó, golpeando el techo, vertiéndose por las ventanas. La tormenta rugió como si reflejara el caos dentro de él. Pero dentro del pequeño círculo que habían formado, 2 niñas, un cachorro, un soldado y un pastor, el mundo se estrechó. El caos se apagó. Titán se acercó, presionando su cabeza contra la rodilla de Robert. La presencia firme del perro lo tranquilizó. Scout, animado por la calma de Titán, se arrastró a medio camino de debajo de la silla. Sus patas se sacudían con la metida, pero sus ojos se aferraron a los de Titán como si rogara por coraje. Titán bajó su cabeza, lamiendo la nariz de Scout una vez. El cachorro se estremeció, luego se congeló, luego dio el meneo más débil de su cola. Robert lo vio. La transferencia de firmeza de Titán a Scout, de Scout a las niñas. Una cadena de coraje frágil tejiéndose junta justo frente a él. Su pecho se hinchó tan apretado que dolió. Se dio cuenta de que la casa no se sentía vacía ya. El silencio no era aplastante, no de la misma manera. En su lugar, se sentía como espacio que podría llenarse, si lo permitía. Lily se inclinó contra él, su hombro pequeño presionando en su brazo. Grace siguió, acurrucándose en su costado. Scout se enrolló a sus pies, aún temblando, pero menos, su cuerpo presionado contra el flanco de Titán. Robert cerró sus ojos, dejando que la tormenta rugiera afuera. Adentro sintió una tormenta diferente asentándose, no menos feroz, pero no destructiva. Esta llevaba el peso de la elección, de la posibilidad, de algo que no se había atrevido a creer en años. Su corazón aún temblaba, aún luchaba entre rechazo y aceptación. Pero mientras las niñas se aferraban más apretado, mientras Titán lo estabilizaba y Scout trataba de ser valiente, Robert se dio cuenta de que la decisión no era solo suya. Ya se estaba haciendo para él, con él, alrededor de él. La tormenta afuera aulló, sacudiendo ventanas y agitando el techo. Pero dentro de esa casa rota, por primera vez en años,
Robert dejó que su corazón tembloroso latiera fuerte. La tormenta se había suavizado para la mañana, aunque el aire dentro de la casa de la granja se quedó húmedo y pesado. Gotas de agua se deslizaban por el cristal agrietado de las ventanas, cada una captando un fragmento débil de luz gris. Robert se sentó en la mesa, la madera áspera y desigual bajo sus palmas, como si llevara la memoria de años que habían pasado. Las niñas estaban cerca, presionadas una contra la otra en el banco combado. Sus ojos se movían hacia él de vez en cuando, nerviosos, esperanzados, esperando. Lily alcanzó el pequeño bulto que había llevado metido contra su pecho. Sus dedos delgados desdoblaron un pedazo de tela, cuidado como si estuviera tocando algo sagrado. De él sacó una pequeña caja de madera, su superficie suave con el desgaste, esquinas abolladas, bordes oscurecidos con la edad. La deslizó a través de la mesa hacia él, su mirada firme, aunque sus labios temblaron. Robert se congeló, su pecho apretándose a la vista de ella. Las cajas siempre habían significado peso, órdenes selladas en sobres, medallas en estuches, pertenencias de soldados enviadas a casa a familias en duelo. Había abierto demasiadas en su vida. Sus manos se sacudieron mientras alcanzaba hacia adelante. La caja era cálida de su toque, pero el peso de ella lo enfrió. Alzó la tapa. Las bisagras crujieron débilmente, un sonido agudo en la quietud. Adentro yacían cartas dobladas, una cinta opacada por el tiempo y fotografías curvadas en los bordes. En el momento que sus ojos captaron la primera foto, el mundo se inclinó. Lana. Su cara lo miró de vuelta, capturada en años más jóvenes, pero aún inconfundible, cabello castaño cayendo sobre sus hombros, ojos azules brillantes como cielos de Montana, una sonrisa que una vez ardió en su memoria. En la imagen, acunaba dos bebés envueltos en sus brazos, caras idénticas se asomaron de las mantas, caras que Robert ahora conocía. El aire en sus pulmones se desvaneció, su garganta se cerró, su visión se difuminó. Su mano apretó la foto demasiado fuerte, doblando los bordes. Dios, Lana. La culpa lo golpeó, más aguda que cualquier herida que había llevado de la guerra. La había dejado. Había abordado ese autobús, caminado a un mundo de ruido interminable y comandos, y dejó que el silencio cayera entre ellos. Al principio pensó que las cartas construirían un puente. Luego las batallas se volvieron más largas, la distancia más amplia, y un día las cartas se detuvieron. Nunca había perseguido después de ella, nunca preguntó por qué. Se dijo a sí mismo que era más fácil de esa manera. Se dijo que no merecía respuestas. Ahora, mirando esta fotografía, vio el costo de ese silencio. No solo a la mujer que había amado, sino a los niños que nunca supo que existían. Su pecho se alzó, dolor elevándose tan profundo que se sintió como ahogarse. Presionó la foto contra su frente, ojos apretados. Los recuerdos vinieron en olas. La risa de Lana bajo las gradas, su inclinación obstinada de barbilla cuando discutía con él, la manera que lo besó de despedida como si ya supiera que no regresaría. Había llevado armas, órdenes, vidas de hombres, pero había dejado caer la única promesa que más importaba. Una nariz áspera empujó su brazo. Robert abría sus ojos, parpadeando a través de la difuminación. Titán se paró a su lado, ojos ámbar firmes. El pastor lamió su mano, lento y deliberado, como si lo jalara de vuelta de la tormenta dentro de su pecho. La respiración de Robert se estremeció. Presionó su palma contra la cabeza de Titán, tranquilizándose en esa lealtad simple, inquebrantable. La voz de Lily rompió el silencio. «Esa es ella». Robert miró hacia arriba. Ambas niñas lo observaban de cerca. Grace agarró el borde de la manga de Lily, sus ojos amplios moviéndose entre su cara y la fotografía. La voz de Lily llevaba una fuerza frágil, como si hubiera ensayado estas palabras en su mente. «Ella dijo tu nombre. Ella dijo Robert. Nos dijo que te habías ido pero que la amaste. Dijo que pertenecíamos a ti». Las palabras tallaron directo a través de él. No podía hablar. Solo asintió, mandíbula bloqueada contra la ola elevándose más alto. Scout, que había estado agachado bajo la mesa,
se arrastró en piernas temblorosas. El cachorro olfateó la caja, orejas moviéndose, cola baja. Miró hacia arriba a Robert con ojos amplios, inciertos, luego de vuelta a Titán como si pidiera permiso. Titán bajó su cabeza, dando al cachorro un empujón lento hacia adelante. Scout se acercó, presionando su nariz contra la bota de Robert. Su cuerpo tembló pero no retrocedió. Robert lo miró hacia abajo, pecho crudo. Incluso esta pequeña criatura, abandonada pero aferrándose al coraje, parecía entender el peso de los secretos. Alcanzó, acariciando la cabeza del cachorro. Scout se estremeció, luego se asentó, ojos cerrándose brevemente bajo el toque. El acto simple golpeó a Robert como una lección. La confianza no venía fácil, pero podía aprenderse, pasarse, protegerse. Se volvió de vuelta a la caja, alzando otra carta. La escritura era de lana, fluyente y segura. Sus ojos deslizaron las palabras, aunque su mente captó solo fragmentos. Te extraño. Espero que estés seguro. No me olvides. Las últimas líneas se difuminaron mientras su visión se llenó de lágrimas que se negó a remar frente a las niñas. Presionó la carta de vuelta en la caja, sellándola con manos temblorosas. La casa de la granja, alrededor de él, parecía más aguda ahora, más clara. Grietas en el yeso, polvo aferrándose a esquinas, tablas combándose bajo el tiempo. Pero ya no se veía abandonada. Se veía como un testigo, silencioso, esperando, manteniendo recuerdos mucho después de que la gente se había ido. Sintió como si las paredes mismas susurraran, «Te fuiste, y esto es lo que quedó». Lily alcanzó a través de la mesa, sus dedos pequeños rozando su muñeca. Su toque era vacilante pero firme. Grace se inclinó, su voz apenas un susurro. «Eres nuestro papá, ¿verdad?» La garganta de Robert ardió. Quería negarlo, decirles que no merecía la palabra, pero cuando miró sus caras, tan familiares ahora, ecos de lana mirándolo de vuelta, no pudo. Su corazón respondió antes de que su mente pudiera resistir. «Creo que sí». Su voz era baja, cruda, rompiéndose en las palabras. Los labios de Grace se separaron, temblando. Los ojos de Lily se suavizaron, alivio parpadeando a través de su cara. Scout movió su cola una vez, un movimiento débil, inestable, como si reflejara la verdad frágil que acababa de llenar el cuarto. Titán se acostó a los pies de Robert, presionando contra sus botas como un ancla. La presencia firme del pastor dijo lo que Robert no podía. «No llevas esto solo». Robert cerró la caja gentilmente, su mano permaneciendo en la madera desgastada. La culpa aún ardía agudo y despiadado. El arrepentimiento se agarró profundo, pero bajo ellos un nuevo peso se asentó, diferente, más pesado, pero vivo. Responsabilidad. Miró a las niñas, sus ojos buscando los suyos, Scout temblando a su lado, Titán firme a su lado. Por primera vez desde dejar el ejército, Robert sintió algo más grande que su propio vacío jalándolo hacia adelante. No una misión ordenada por alguien más, no un deber escrito en archivos. Esto era sangre, historia, amor todo enredado, esperando que él eligiera si lo llevaría. Su corazón dolió, pero también latió más fuerte, rechazando el silencio. La tormenta afuera había dejado la tierra empapada y gris, pero dentro de la casa de la granja, Robert sintió el comienzo de algo más. Dolor sí, arrepentimiento sí, pero también los primeros hilos frágiles de pertenencia, jalando a Treto alrededor de él. El día siguiente llevó un silencio que pesaba más pesado que la tormenta misma. Los campos se extendían hacia afuera, empapados y oscuros, sus colores apagados como si la tierra compartiera el dolor presionando dentro del pecho de Robert. Se sentó al volante de su camioneta de nuevo, Lily y Grace metidas en el asiento trasero.
Titán extendido a través de las tablas del piso, Scout enrollado torpemente a su lado. Las manos de Robert agarraron el volante más fuerte de lo necesario. Cada milla de camino de tierra parecía más larga que la anterior. Las niñas se susurraron poco una a la otra, voces demasiado suaves para que él captara. Sus ojos se quedaron pegados a la ventana, pero Robert sabía que no estaban viendo el paisaje, estaban esperando respuestas. Cuando la pequeña casa de tablones de Eleanor Finch vino a la vista, la garganta de Robert se contrajo. La había conocido años atrás, aunque solo de paso. Una mujer mayor, firme, enraizada en la historia de este pueblo. Si alguien tenía piezas de la verdad sobre Lana, sería ella. Estacionó, cortando el motor. Por un momento no se movió. La casa de la granja adelante se veía ordinaria. Flores marchitándose en camas ordenadas, porche combándose pero cuidado. Sin embargo, para Robert se sentía como un tribunal, un lugar donde la verdad esperaba como una sentencia. Titán se alzó, orejas aguzadas, postura calmada pero alerta. Scout siguió torpemente chocando contra su compañero mayor como si tratara de imitar su postura. Titán no reaccionó, solo movió su cola una vez, paciente, casi indulgente. Robert guió a las niñas por los escalones. Sus botas se sintieron demasiado fuertes contra las tablas, cada golpe un recordatorio de lo fuera de lugar que estaba en este mundo silencioso. Cuando tocó, la puerta se abrió lentamente, Eleanor Finch se paró enmarcada en el umbral, su cabello blanco trenzado hacia atrás, delantal empolvado con harina, líneas grabadas profundo a través de su cara, pero sus ojos agudos, firmes, lo estudiaron con un reconocimiento que le robó el aliento. Robert Kane, dijo, su voz rasposa pero cálida. Te recuerdo, el chico de Lana. El nombre aterrizó como una piedra en su pecho. Asintió rígidamente, incapaz de formar palabras. Las niñas se presionaron más cerca a sus costados, Scout empujando su nariz en la rodilla de Grace. La mirada de Eleanor se suavizó cuando cayó en las gemelas. Pobres corderitos, murmuró. Se inclinó tomando sus mejillas con manos marcadas por el tiempo. Grace se inclinó en el toque inmediatamente. Lily vaciló, luego lo permitió, sus hombros pequeños relajándose. Fueron adentro. La cocina olía débilmente a té y harina, cálida de una manera que la casa de la granja había olvidado cómo ser. Robert se sentó en la mesa, Titán a su talón, Scout dando vueltas antes de asentarse torpemente cerca de la estufa. Eleanor vertió tazas humeantes, sus movimientos lentos, deliberados. Cuando finalmente se sentó, dobló sus manos en la mesa y miró directamente a Robert. Viniste por respuestas. Robert asintió una vez. Su garganta se sintió cruda. Necesito saber. Su suspiro llevó años de peso. Lana era fuerte como roble, pero la enfermedad vino rápido. Se la llevó hace 3 años. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, aunque se estrellaron en Robert como olas. Nunca habló de quién era el padre. Solo dijo que estaba lejos sirviendo. Lo amaba, aunque lo amaba lo suficiente para mantenerse silenciosa cuando nunca regresó a casa. El dolor en el pecho de Robert se agudizó. Su visión se difuminó. Vio la sonrisa de Lana, las cartas que nunca respondió, el silencio que dejó extenderse como enfermedad. Presionó sus manos planas en la mesa para estabilizarse, dedos cavando en la veta de la madera. Ella luchó, continuó Eleanor gentilmente. Luchó más fuerte que nadie que haya conocido. Pero cuando la enfermedad ganó, dejó a las niñas con un hombre llamado Victor Hale. Tipo rudo. Le dijo a la gente que era pariente, pero nunca le creí. Las alimentaba a veces, pero las mantenía escondidas, más carga que bendición en sus ojos. La mandíbula de Robert se bloqueó. Calor corrió bajo su piel, no de vergüenza esta vez, sino de ira. La imagen de Lily y Grace, temblando en la vieja casa de la granja, sus vestidos desgarrados, sus voces tan pequeñas. No era solo tragedia, era negligencia. Eleanor se inclinó más cerca, bajando su voz. Me pregunté por qué se demoró. Entonces me di cuenta de que el Estado envía cheques cuando un padre muere. Un hombre cruel podría encontrar razón para mantener niños cerca si el dinero lo siguiera. Las palabras golpearon como fuego de armas.
Robert apretó sus puños, sangre golpeando en sus oídos. Había visto hombres explotar debilidad en el extranjero, aprovechándose de la miseria de otros. Nunca esperó encontrar la misma putrefacción aquí, atada a los niños que acababan de llamarlo padre. Titán se movió, sintiendo su ira creciente. El pastor se presionó contra la pierna de Robert, tranquilizándolo con peso calmado. Robert miró hacia abajo. Los ojos de Titán mantuvieron paciencia firme, recordándole respirar. A través del cuarto, Scout imitó. El cachorro había estado observando a Titán cuidadosamente, cabeza inclinándose cuando el perro mayor se movía. Ahora, mientras Titán se inclinaba en la pierna de Robert, Scout se acercó a Grace, presionándose contra su tobillo como si copiara el gesto. Grace se inclinó, acariciando la cabeza del cachorro. La cola de Scout se movió una vez, vacilante pero orgullosa. La vista atravesó a Robert. Incluso en su fragilidad, incluso en miedo, los jóvenes aprendían observando, confiando en los firmes a su lado. Titán enseñaba sin esfuerzo. Scout absorbía sin pregunta. Y aquí Robert se sentó, dándose cuenta de que sus hijas lo miraban de la misma manera. Su pecho se contrajo. Se volvió de vuelta a Eleanor, voz. Ellas merecen más. Sus ojos se suavizaron. Merecen a ti. Si tienes el coraje de quedarte. Las palabras se hundieron profundo. Coraje. Había llevado rifles, cargado hacia el peligro, guiado hombres a través del fuego. Pero esto, elegir quedarse, llevar el peso de la paternidad, se sentía más pesado que cualquier misión que hubiera conocido. Las niñas se sentaron silenciosamente a su lado, manos pequeñas dobladas en sus regazos. Los ojos de Lily se movieron hacia él, buscando, esperando algo que no se había atrevido a preguntar en voz alta. Grace se inclinó en ella, silenciosa pero esperanzada. Robert las miró, luego a Titán, luego a Scout. La casa alrededor de él se difuminó. Sus cortinas, su luz de lámpara suave, la presencia firme de Eleanor. Todo lo que podía ver era la elección frente a él. Exhaló lentamente, el sonido temblando. No dejaré que él las lleve de vuelta. Eleanor asintió una vez, su expresión una mezcla de tristeza y alivio. Entonces prepárate. Victor Hill no se rendirá silenciosamente. Las palabras resonaron pesadas como las nubes de tormenta reuniéndose de nuevo afuera. Robert sintió la verdad de ello. Una batalla se acercaba, no con balas, sino con papeles, con tribunales, con voces alzadas. Aún así, era una batalla de la que sabía que no podía alejarse. Se alzó lentamente, poniendo una mano estabilizadora en el hombro de Lily. Grace deslizó su mano en la suya, sin vacilación. Scout movió su cola, tropezando mientras siguió. Titán se paró alto, firme como siempre, ojos fijos en la puerta, como si ya se preparara para guardar contra la tormenta delante. Cuando Robert salió afuera, el cielo estaba oscuro. Nubes colgando bajas, la tierra se veía cansada, pesada, reflejando el peso en su pecho. Sin embargo, bajo él, por primera vez en años, sintió claridad. Dolor y arrepentimiento aún lo desgarraban, pero ahora se unían con algo más, resolución. Titán caminó a su lado, calmado, recogido, listo. Scout siguió después, imitando cada mirada, cada pausa, torpe pero ansioso. Las niñas se aferraron a él, sus dedos pequeños presionando en su piel, y Robert supo, sin importar qué tan oscuro se volviera el cielo, esta era la familia por la que estaba destinado a luchar. El aire esa tarde era pesado, demasiado quieto para confort. Robert se paró cerca de la cerca medio reparada, martillo en mano, el golpe de cada golpe haciendo eco más fuerte de lo que debería. Sudor se deslizó por su sien, aunque el día no era cálido. No era calor lo que presionaba contra él. Era el silencio extraño, la sensación de algo observando, esperando. Lily y Grace jugaban cerca del porche, su risa delgada pero preciosa. Cada sonido un hilo frágil tejiendo luz en el patio desgastado. Scout tropezó después de ellas, cola moviéndose torpemente, orejas moviéndose con cada chillido. Titán se movió a paso firme a lo largo del borde de la propiedad, nariz baja, escaneando como un soldado en patrulla. Robert se limpió la frente, inclinándose contra el poste de la cerca.
Por un momento se permitió imaginar este lugar como podría ser. Campos reparados, risa llenando el aire, la tormenta del pasado desvaneciéndose en memoria. Pero incluso mientras trataba de mantener la imagen, inquietud lo roía. Entonces vino el sonido. Bajo al principio, un rugido de motor llevando a través de la quietud. Polvo se alzó a lo largo del camino de tierra, una nube creciendo más grande, más cerca. El pecho de Robert se apretó. La respiración se le atrapó. Su martillo se deslizó de su mano, golpeando el suelo con un golpe sordo. Titán se congeló, orejas aguzadas, pelo del cuello alzándose. Su rugido empezó bajo, vibrando a través de la tierra, advirtiendo de algo no bienvenido. Scout se detuvo a mitad de paso, sobresaltado, luego miró a Titán. La cola del cachorro se metió, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante, observando, aprendiendo. La camioneta vino a vista. Verde oscuro, abollada, su cuerpo cubierto de lodo. La mandíbula de Robert se apretó. Ya sabía quién era antes de que el motor se cortara. Victor Hale. El hombre salió con un fanfarroneo demasiado practicado. Su chaqueta de cuero manchada, su barba desaliñada, gris rayando a través, sus ojos pequeños y malvados escanearon el patio. Detrás de él vino Mason Crown, más amplio, más joven, su expresión plana, pero su postura llevando la agudeza de alguien acostumbrado a hacer el trabajo sucio de otros hombres. El patio parecía encogerse, cada pulgada de espacio doblándose hacia adentro, presionando contra el pecho de Robert. El aire se sintió espeso, sofocante. La voz de Victor raspó a través del silencio. ¿Dónde están las niñas? Robert no respondió. Su cuerpo se movió instintivamente, retrocediendo hasta que se paró frente a Lily y Grace. Las niñas se aferraron a él instantáneamente, sus brazos pequeños bloqueándose alrededor de sus piernas, sus cuerpos temblando. Titán surgió hacia adelante, plantándose entre Robert y los intrusos. Su rugido se profundizó, agudo y firme, pecho vibrando con una advertencia que ningún hombre cuerdo podía confundir. El aire zumbó con él, vivo y peligroso. Scout ladró. El sonido sobresaltó incluso a Robert. No era fuerte, más ladrido que rugido, pero era fuerte, desafiante. El cuerpo del cachorro se sacudió, sin embargo se paró al lado de Titán, marco pequeño imitando la postura del pastor. Sus orejas se aplanaron, cola rígida, voz quebrándose con esfuerzo pero rechazando silencio. El pecho de Robert se hinchó a la vista incluso a través de la ira creciente. Titán dirigió una mirada al cachorro como si reconociera el esfuerzo. Victor se burló, dando un paso más cerca. «Llama a tus chuchos, soy su padrastro, tengo todo el derecho de llevarlas de vuelta». Las palabras gotearon con derecho, pero Robert vio el parpadeo en sus ojos. Vacilación ante los dientes descubiertos de Titán. Mason movió su peso, puños flexionando, pero incluso él mantuvo su distancia. La voz de Robert vino baja, firme, dura como acero. «Padrastro o no, las dejaste pudrirse. No quieren ir contigo». Lily presionó su cara en su costado, su voz amortiguada pero clara. «No queremos». Grace se aferró más apretado, susurrando. «Por favor, papi». La palabra se quebró a través de Robert, tanto rompiéndolo como fortificándolo. Su ira se agudizó en algo más frío, más claro. La cara de Víctor se retorció, labios curvándose. «No sabes de qué estás hablando. Las he estado criando desde que su mamá murió, alimentándolas, manteniendo un techo sobre sus cabezas. Eso es más de lo que nadie más ha hecho». El pecho de Robert ardió, pero antes de que pudiera responder, la voz pequeña de Lily cortó, temblando, pero firme. «Nunca jugaste con nosotras. Solo gritabas». La voz de Grace y yo, amortiguada contra la camisa de Robert. «Dijiste que éramos una carga». Víctor se estremeció solo por un segundo, antes de enmascararlo con un ceño fruncido. Robert se acercó ligeramente, su presencia llenando el espacio entre ellos. Sus puños se curvaron, pero su voz se mantuvo controlada. «Si eso es cierto, entonces, ¿por qué mantenerlas?» Víctor vaciló. La pausa fue lo suficientemente larga para revelar la verdad antes de que su arrogancia la forzara hacia afuera. «Porque el Estado paga, cheques de bienestar. Valen más de esa manera que cualquier otra cosa». Las palabras colgaron en el aire.
sucias y pesadas. Robert sintió a las niñas estremecer contra él, sus cuerpos pequeños entendiendo más de lo que deberían. Los dientes de Titán se mostraron, músculos tensos. Scout lo reflejó de nuevo, ladrando agudo y frenético, su voz más alta, pero llevando la misma ira. Robert puso una mano estabilizadora en la espalda de Titán, tranquilizando tanto a sí mismo como a su perro. «Eso termina ahora», dijo Robert, voz firme como comando. «No las vas a llevar a ningún lado». Por un largo momento nadie se movió. El cielo arriba se oscureció, nubes hinchándose como moretones, truenos murmurando en la distancia, incluso la tierra parecía contener el respirar. Víctor escupió en la tierra, ira contrayendo en su mandíbula. «Esto no ha terminado. Volveré con papeles. Entonces veremos quién tiene el derecho». Sacudió su cabeza a Mason y los dos retrocedieron a la camioneta. Las llantas escupieron grava mientras se alejaban velozmente, polvo arremolinándose en su estela. El silencio que siguió presionó pesado. El corazón de Robert golpeó, su respiración irregular. Lily y Grace se aferraron más apretados, temblando. Se bajó a su nivel, envolviéndola cerca. «Las tengo», susurró. Titán se paró firme, mirada bloqueada en el camino mucho después de que la camioneta había desaparecido. Su rugido se desvaneció en respiración firme, pero su postura permaneció protectiva. Scout se desplomó contra su pierna, jadeando, cuerpo aún temblando del esfuerzo de valentía. Robert acarició la cabeza del cachorro, orgullo apretando su pecho. «Buen chico», murmuró. La cola de Scout golpeó una vez, débil pero cierta. El patio aún se sintió pesado, sombras permaneciendo incluso en luz del día, pero Robert se dio cuenta de algo mientras sostenía a sus hijas cerca. Titán firme a su lado, Scout temblando pero aprendiendo a pararse. Victor Hale podría regresar con papeles, con abogados, con amenazas, pero Robert ya no era solo un hombre persiguiendo silencio, era un padre, y los padres no retroceden. La noche después de la amenaza de Victor presionó como una segunda tormenta. La casa de la granja estaba silenciosa, excepto por el silbido del viento deslizándose a través de las grietas en las tablas. Robert se sentó en la mesa de la cocina mucho después de que las niñas se habían quedado dormidas. Una sola linterna ardía baja, su resplandor delgado, apenas manteniendo la oscuridad a raya. Frente a él yacía un sobre vacío ahora. Las muestras de cabello se habían ido, selladas la noche anterior, metidas en otro sobre marcado para la clínica en Billings. Robert había cortado mechones de su propia cabeza, luego tomado recortes pequeños de Lily y Grace mientras dormían, cuidadoso de no despertarlas. Sus manos habían temblado todo el tiempo, cada tijereada sonaba como una confesión, como una admisión de que necesitaba prueba, incluso cuando su corazón ya gritaba la respuesta. Titán yacía extendido en el piso, barbilla descansando en sus patas, ojos abiertos, observando. El pastor nunca dormía completamente cuando la mente de Robert giraba. Scout se acurrucó torpemente a su lado, cola contrayéndose en medios sueños, su cuerpo pequeño presionado en el calor de Titán. De vez en cuando, Scout se movía, orejas volviendo al grito del viento, luego se asentaba de nuevo, tranquilizado por la presencia sólida del perro mayor. Robert presionó el sobre plano contra la mesa con ambas palmas. Su pecho se sentía demasiado apretado, costillas tensándose contra el peso adentro. Había pasado su vida esperando órdenes, despliegues, misiones para terminar. Pero esta espera llevaba un borde diferente. No era miedo de muerte, era miedo de vida, miedo de lo que vendría si el papel adentro regresaba con una respuesta que no esperaba. Susurró en el silencio, aunque nadie estaba despierto para escuchar. «Necesito saber, tengo que saber». El viento aulló afuera, sacudiendo las contraventanas. Se sentía como la noche misma estuvo de acuerdo, urgiendo hacia la verdad. 3 días después, regresó de Billings con el sobre agarrado en su mano. El viaje de vuelta había sido una difuminación. Largas millas de carretera, llantas zumbando, el horizonte sin cambios. Su pecho había ardido todo el camino, cada latido, un golpe de martillo. Cuando se estacionó en el patio de la granja, las niñas corrieron al porche, Scout tropezando después de ellas. Su risa lo alcanzó, alta y delgada, una melodía frágil contra el peso que llevaba. Titán siguió a paso más lento, cabeza alta, cuerpo firme, como si ya supiera que el mundo de Robert estaba a punto de cambiar.
Robert salió de la camioneta, el sobre aún sellado, bordes arrugados de su agarre. Quería sostener a las niñas inmediatamente, decirles que todo estaba bien. Pero la verdad tenía que leerse primero, enfrentarse primero. No podía ofrecerles confort sin certeza. Adentro de la casa de la granja, se sentó en la mesa, el mismo lugar donde había sellado el cabello. Las niñas se cernieron cerca del umbral, observándolo con ojos amplios. Titán se asentó a su lado, presionando contra su pierna. Scout se deslizó bajo la mesa, luego se asomó nerviosamente, sintiendo la tensión. Robert giró el sobre en sus manos. El sello se sintió pesado, más final que cualquier orden que hubiera abierto jamás. Su respiración se sacudió. Sus dedos temblaron mientras desgarraron el papel abierto. Desdobló la carta lentamente. Sus ojos escanearon las palabras, aunque se difuminaron al principio. Entonces vio la línea. Probabilidad de paternidad, 99%. El mundo se inclinó. Su corazón se estrelló contra sus costillas, cada latido haciendo eco a través de él como fuego de armas. La casa de la granja, tan apagada y sin vida antes, parecía brillar, el aire mismo cargado con algo nuevo. Presionó una mano a su pecho, agarrando la tela de su camisa, como para estabilizar el corazón corriendo debajo. Leyó de nuevo y de nuevo, la misma línea, la misma verdad innegable. Lily y Grace no eran solo niños perdidos que habían tropezado en su vida. Eran su carne de su carne, sangre de su sangre. Un sollozo se desgarró de su garganta, crudo y no invitado. Presionó el papel contra su cara, lágrimas ardiendo sus ojos. Las niñas corrieron hacia adelante sobresaltadas, pero las atrapó en sus brazos, jalándolas cerca, sus cuerpos pequeños presionados contra él, sus corazones golpeando como pájaros contra su pecho. Lily susurró, voz temblando. «¿Papi?» Se apartó lo suficiente para mirarla, su visión difuminada, pero firme con resolución. «Sí», susurró roncamente. «Sí, lo soy». Grace se aferró más apretado, enterrando su cara contra él, sus manos pequeñas en puños en su camisa. Sintió sus lágrimas empapar la tela. Titán empujó su brazo, ojos ámbar firmes. El pastor inclinó su cabeza, un soplido suave dejando su pecho. Su cola barrió el piso una vez, lenta y cierta. Parecía reconocer el cambio en el aire, la finalidad de la verdad. Scout se arrastró de debajo de la mesa, orejas pegadas hacia atrás, inseguro. Inclinó su cabeza, también, reflejando el movimiento de Titán. Cuando Robert alcanzó hacia abajo, Scout vaciló solo un momento antes de presionar su cabeza en la palma de Robert. El cachorro no entendía las palabras en el papel, pero entendía el peso del cambio, la manera que el corazón de Robert golpeó con algo más que dolor. Robert se rió a través de sus lágrimas. El sonido se quebró, pero vivo. Jaló a las niñas más cerca, enterrando su cara en su cabello enmarañado. La verdad no borró el arrepentimiento, no sanó los años de silencio, no trajo a Lana de vuelta, pero le dio algo que no había creído que pudiera sostener de nuevo. Familia. La casa de la granja ya no se sintió como una ruina. Sus paredes, aunque desgastadas, parecían respirar de nuevo, como si la verdad hubiera vertido luz en sus huesos. El aire sabía más limpio, más agudo. Afuera, el cielo se abrió con un rayo de sol empujando a través de nubes grises, iluminando el patio. Robert alzó el papel una vez más, mirando las palabras hasta que se difuminaron. Sus manos, firmes bajo fuego, temblaron con la enormidad de lo que llevaban. No órdenes, no reportes, prueba, una línea de vida. Lo dobló cuidadosamente, presionándolo a su pecho. Entonces susurró a sí mismo, a Titán, a Scout, a la memoria de Lana, a las dos niñas pequeñas aferrándose a él. Son mías. Titán exhaló, casi como un suspiro, asentándose contra el piso como si estuviera satisfecho. Scout se acurrucó a su lado, cola moviéndose débilmente, ojos cerrándose. El cachorro se inclinó en el costado de Titán, aprendiendo de su calma aún en este momento. Robert se sentó allí hasta bien entrada la noche.
el peso de la verdad manteniéndolo erguido. Por primera vez en años, el silencio dentro de él no estaba vacío, estaba lleno de promesa, de responsabilidad, de amor. El reporte de ADN doblado nunca dejó el bolsillo de Robert. Lo llevaba de la manera que un soldado una vez llevó órdenes, presionado cerca del pecho, cerca del corazón, nunca fuera de alcance. Cada vez que su mano rozaba el papel, su pulso se tropezaba. Era prueba, pero también era un desafío. Prueba de que Lily y Grace eran sus hijas, pero un desafío que exigiría todo de él para mantenerlas seguras. Victor Hale había prometido regresar con papeles, con reclamos, con amenazas vestidas como legalidad. Robert había enfrentado hombres con rifles y morteros, pero esto era diferente. Esta era una lucha peleada con palabras, firmas y el martillo de un juez. No podía enfrentarlo solo. Esa verdad pesó mientras dirigió la camioneta hacia el pueblo. El camino de tierra se extendió más largo de lo que jamás había sido, cada milla presionando contra él como resistencia. El paisaje afuera se difuminó, campos desvanecidos, graneros combándose, la extensión silenciosa del cielo de Montana. Apenas los vio. Lo que sintió en su lugar fue el empuje y jalón dentro de su pecho, miedo enredándose con esperanza, duda colisionando con determinación. Lily y Grace se sentaron en el asiento trasero, presionadas cerca juntas. Sus voces se alzaron en susurros pequeños, callados pero firmes. Confiaban en él, creían en él. El pensamiento hizo que el agarre de Robert se apretara en el volante hasta que sus nudillos se blanquearan. Titán yacía a través del asiento del pasajero, cabeza descansando en sus patas. Los ojos ámbar del pastor se alzaban de vez en cuando, escaneando la cara de Robert, luego volviéndose a la carretera. Su presencia llenó la cabina con una calma que Robert no podía crear por sí solo. Titán siempre había hecho esto. Lo tranquilizó en el silencio, lo tranquilizó en el caos. Scout se encaramó torpemente contra la puerta, patas demasiado grandes para su marco pequeño, orejas contrayéndose en cada bache en la carretera. Su cola se movía en ráfagas desiguales, emoción tejida con nerviosismo. Siguió mirando a Titán, observando, copiando. Cuando Titán movió su cabeza, Scout imitó, alzando su nariz como si sintiera el viento también. Era torpe, casi cómico, pero Robert sintió una oleada de orgullo. El cachorro estaba aprendiendo. La carretera finalmente los llevó al pueblo. Bozeman no era grande, pero para Robert se sintió ocupado. Demasiadas voces, demasiados carros, demasiados ojos. Los últimos años de su vida habían sido vividos en aislamiento, campos silenciosos, barracas, desiertos. Las multitudes aún ponían su pecho en borde, aunque mantuvo su cara compuesta. Se estacionó cerca del juzgado. Los ojos de las niñas se hicieron amplios mientras se asomaron por la ventana. Grace alcanzó su manga. ¿Tenemos que entrar ahí? No hoy, dijo Robert gentilmente, volviéndose hacia ellas. Hoy conocemos a alguien que nos va a ayudar. Las palabras sonaron más firmes de lo que se sintió. La oficina de Julia Ward se sentó arriba de una panadería, el olor de pan fresco subiendo por la escalera. Robert guió a las niñas arriba, Titán paseando a su lado, Scout escalando detrás. No estaba seguro si los perros eran bienvenidos, pero no podía dejarlos, no hoy. Julia lo encontró en la puerta. Estaba en sus mediados de 30, cabello oscuro cortado ordenadamente en sus hombros, ojos agudos e inquebrantables. Miró a Robert, luego a las niñas, luego a los perros. Su expresión se suavizó cuando vio el agarre apretado de Lily en la mano de Grace, la manera que Titán se posicionó protectivamente entre ellas y el pasillo abierto. «Debe ser Robert Kane», dijo. Su voz llevaba una fuerza calmada, como alguien acostumbrado a pararse firme en tormentas. Asintió una vez, entrando.
La oficina era pequeña. Estantes forrados con carpetas y archivos de casos, pero ordenada. Una foto enmarcada de campos amplios de Montana colgaba arriba de su escritorio. Luz del sol fluyendo a través de nubes. Julia hizo señas para que se sentaran. Las niñas se asentaron en un sofá desgastado, Scout saltando torpemente a su lado, cola golpeando nerviosamente contra el cojín. Titán se extendió a través del piso, ojos siempre entrenados hacia la puerta. Robert permaneció de pie, el sobre en su mano. Su garganta se apretó. Se forzó a encontrar los ojos de Julia. «Necesito tu ayuda». Julia no lo apuró. Se inclinó hacia adelante ligeramente, escuchando, dando espacio. Esa firmeza dejó que las palabras vinieran. Le dijo todo. Cómo había venido a la granja esperando silencio, cómo había encontrado a las niñas, cómo lo habían llamado padre, cómo Vector Hale apareció reclamando tutela, cómo la negligencia había sido escondida detrás de dinero de Estado, cómo la prueba de ADN confirmó lo que su corazón ya había sabido. Mientras hablaba, su voz se quebró en lugares. El peso de la confesión presionó hacia abajo, pero no se detuvo. Lo puso todo como establecer armas en una mesa antes de la batalla. Julia escuchó sin interrupción su expresión firme. Cuando terminó, el silencio se extendió. El corazón de Robert golpeó, el sonido llenando sus oídos. Finalmente, Julia asintió. «Hiciste lo correcto viniendo aquí». Las palabras aflojaron algo en su pecho. Abrió una carpeta, volteando a través de papeles con precisión rápida. Victor Howell intentará empujar papeles de tutela. Hombres como él confían en intimidación y reclamos forjados. Pero tienes algo más fuerte. Prueba, evidencia, testigos. Y más que eso, tienes la verdad. Robert dejó salir una respiración lenta. ¿Pero será eso suficiente? La mirada de Julia encontró la suya, aguda e inquebrantable. Si estás dispuesto a luchar, sí. Estaré contigo, pero necesitarás ser firme para ellas. Miró a Lily y Grace, cuyos ojos amplios no habían dejado la cara de Robert. Su garganta ardió mientras siguió su mirada. Las niñas lo observaban con algo más poderoso que esperanza. Expectativa. Estaban esperando que él llevara esta batalla, que probara que era lo que ya creían. Tragó fuerte, voz áspera. «Entonces lucharé». Julia asintió una vez, como si no hubiera esperado nada menos. «Bien, entonces empezamos a prepararnos». Los días que siguieron se difuminaron en planificación. Julia lo guió a través de documentos, declaraciones juradas, declaraciones de testigos. Robert se movió a través de todo con el enfoque de un soldado, aunque el terreno era extranjero. Sin arena, sin fuego de armas, solo papel y palabras tan agudas como cualquier hoja. Por las noches, cuando las niñas dormían, acurrucadas juntas bajo mantas, Robert se sentaba en la mesa repasando las notas de Julia a la luz de lámpara. Titán laía a sus pies, un peso firme. Scout se extendía medio en el costado de Titán, contrayéndose en sueños inquietos, patas moviéndose como si persiguiera algo. A veces, Robert haría una pausa, ojos fijos en las sombras extendiéndose a través de la pared. La duda se deslizaba. ¿Podía realmente ganar esto? ¿Podía realmente protegerlas? Había fallado a Lana una vez. ¿Qué si fallaba a sus hijas también? Titán se movería, entonces, presionando contra su bota, ojos brillando firmes en la luz baja. Scout, medio dormido, imitaría el gesto, presionando su cuerpo pequeño contra el tobillo de Robert. El peso de ellos lo ancló, lo jaló de vuelta. Las niñas, también, le dieron fuerza. La valentía silenciosa de Lily, la confianza frágil de Grace. Le recordaron que las batallas no siempre se luchaban con armas. A veces se lucharon parándose quieto, rechazando dejar ir. En la mañana de su primera presentación oficial, Robert cargó a las niñas en la camioneta de nuevo. Su pecho estaba apretado, pero esta vez no solo con miedo.
La esperanza palpitó debajo de él, frágil pero viva. Lily se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, su mano pequeña rozando su hombro. «Estaremos bien, ¿verdad?». Miró hacia atrás a ella a través del espejo. Sus ojos cafés brillaron firmes, aunque su barbilla tembló. «Sí», dijo firmemente, «lo estaremos». Grace asintió rápidamente, presionando a Scoot más cerca de su regazo. El cachorro lamió su mano. Luego miró por la ventana, orejas aguzadas como un centinela. Titán se sentó alto en el asiento del pasajero, ojos en el horizonte, calmado, cierto, el tipo de presencia en la que Robert había confiado a través de cada tormenta. Mientras la camioneta rodó por el largo camino de tierra hacia el pueblo, Robert sintió el cambio dentro de él. El vacío que lo había definido por tanto tiempo se había ido. En su lugar había peso. Sí, responsabilidad, miedo, arrepentimiento, pero también propósito. Alcanzó su bolsillo, sintiendo el reporte de ADN doblado. El papel crujió bajo sus dedos, agudo y real. Prueba, un arma en esta nueva guerra. Por años, había vivido por órdenes, por comandos dados de otros. Ahora, por primera vez, la misión era suya. Y sabía, con Titán firme a su lado, con Scoot aprendiendo a pararse, con las manos de sus hijas agarrando su manga, esta era la batalla que valía todo. La casa de la granja estaba silenciosa esa noche, demasiado silenciosa, el tipo de silencio que no calmaba, sino presionaba pesado contra el pecho, recordando a Robert de la quietud antes del combate. Afuera, el viento barrió a través de los campos, sacudiendo las contraventanas rotas. El mundo parecía contener la respiración. Robert se sentó en el borde de la cama donde Lily y Grace dormían, sus codos en sus rodillas, sus manos apretadas firmemente. La lámpara en la mesa de noche brilló con luz amarilla suave, la única isla contra las sombras que llenaron el cuarto. Su resplandor se derramó sobre las niñas, captando en su cabello, suavizando sus caras. Yacían acurrucadas juntas, sus pechos pequeños subiendo y bajando en ritmo firme. El brazo de Lily se extendió protectivamente sobre su hermana, como si incluso en sueño supiera que Grace necesitaba protección. Grace acurrucó cerca, sus labios partidos, su mano agarrando la manta como si tuviera miedo de que pudiera deslizarse. La garganta de Robert se apretó mientras las observó. Cada respiración que tomaron se sintió como una cuenta regresiva hacia mañana, hacia el juzgado, hacia una batalla que no podía luchar con puños o rifles. El miedo de que pudieran ser tomadas de él rolló profundo, más agudo que cualquier cosa que había enfrentado antes. Había parado ante la muerte, la miró a los ojos y se movió hacia adelante, pero esto era diferente. Si perdía mañana, no sería su vida la que terminaría, sería la de ellas, al menos la vida que merecían. El pensamiento hizo que su pecho doliera tan fieramente que tuvo que presionar una mano contra él como para mantenerse junto. Titán yacía extendido a través del piso frente a la puerta. Su cuerpo bloqueó el umbral completamente, una barrera viviente entre el mundo y las niñas. Su cabeza descansó en sus patas, pero sus ojos se quedaron abiertos, brillando débilmente en la luz de la lámpara. Cada cambio de viento afuera, cada crujido de la vieja casa de la granja dibujó un movimiento de sus orejas, un soplido silencioso a través de su nariz. Era un centinela, inquebrantable. Scout pequeño y torpe aún se había plantado en la cama cerca de los pies de las niñas. Su cuerpo se curvó apretado, nariz metida a sus patas, pero de vez en cuando se sobresaltaba despierto en algún sonido, luchando erguido con un ladrido demasiado agudo para intimidar a nadie. Cada vez Titán daba una mirada lenta, firme y calmada, y Scout se sentaría de vuelta, pecho hinchado como si estuviera orgulloso de su esfuerzo. Robert casi sonrió a la vista, aunque su corazón estaba demasiado pesado para que durara. Scout estaba aprendiendo, copiando a Titán en cada manera que podía, y las niñas parecían sacar confort de su presencia. Los dedos de los pies de Grace presionaron ligeramente contra la espalda cálida del cachorro. La lámpara parpadeó. Robert exhaló lentamente, arrastrando sus manos por su cara. Su mente se arremolinó con las instrucciones de Julia Ward,
documentos, testimonio, el orden de preguntas. Pero bajo toda la estrategia, el miedo rolló más fuerte. ¿Qué si el juez creyó las mentiras de Victor Hale? ¿Qué si la ley se volvió contra la verdad? Alcanzó su bolsillo y sacó el reporte de ADN doblado. El papel se había vuelto suave en los pliegues de ser leído y releído. Lo desdobló de nuevo, las palabras difuminándose en la luz tenue. Probabilidad de paternidad, 99%. Tocó la línea con su pulgar, tranquilizándose. Prueba, evidencia. ¿Pero era suficiente? Un sonido suave rompió sus pensamientos. Grace se movió en su sueño, gimiendo débilmente. Su mano pequeña se contrajo contra la manta. Robert se inclinó más cerca, cepillando un mechón perdido de cabello de su cara. Su respiración se estabilizó, pero el gemido lo atravesó de todas maneras. «Papi», murmuró, apenas audible. La palabra lo rompió abierto. Sus ojos ardieron, lágrimas presionando calientes. Inclinó su cabeza, dejándolas caer silenciosamente. Había pensado que no merecía la palabra, no después de los años de silencio, no después de dejar a Lana atrás. Pero las niñas no lo pesaron contra su pasado. Hablaron la palabra como verdad, no como juicio. Susurró de vuelta, voz quebrada y cruda. «Estoy aquí. No voy a ningún lado». La lámpara zumbó débilmente. La casa de la granja crujió. Titán movió su peso, orejas volviéndose, luego se quietó de nuevo. Scout dejó salir un ronquido demasiado pequeño para llevar, sus patas contrayéndose en sueños. Robert se inclinó hacia atrás en la silla, ojos fijos en las vigas del techo. Pensó en Lana, su risa, su obstinación, su fuerza silenciosa. Pensó en el día que le dijo adiós, la manera que tocó su brazo como para decir que esperaría, incluso si el mundo no lo hacía. Se preguntó si había sabido en el fondo que podría no regresar. «Lo siento», susurró en el silencio. Debería haber estado ahí. Las palabras se disolvieron en el aire, tragadas por las sombras. Sin embargo, decirlas lo alivió, aunque solo ligeramente. No podía deshacer el pasado, pero mañana tal vez pudiera proteger lo que quedaba del amor de ella. Miró de nuevo a las niñas. Sus respiraciones subieron y bajaron al unísono, cuerpos pequeños presionados cerca. Para ella se pararía en ese juzgado. Para ella se enfrentaría a Victor Hale, Mason Crow, cada mentira y cada burla. Para ellas mantendría la línea. El miedo no se desvaneció. Se aferró apretado, pesado como armadura. Pero bajo él, algo más creció. Resolución. Robert frotó la cabeza de Titán mientras pasaba, dirigiéndose a su propia cama por el poco sueño que pudiera reunir. Los ojos de Titán se cerraron brevemente bajo el toque, una señal de confianza, antes de abrirse de nuevo para reanudar su vigilancia. Scout alzó su cabeza, parpadeó a Robert con ojos borrosos, luego se acostó de vuelta, presionándose más cerca a las niñas, como para probar que él también estaba de guardia. La luz de la lámpara brilló contra las paredes de madera, un faro frágil contra la noche. Afuera el viento se alzó de nuevo, barriendo sobre los campos como susurros de duda. Pero dentro de ese cuarto, rodeado por las respiraciones firmes de sus hijas, la vigilancia calmada de Titán y el coraje torpe de Scout, Robert encontró suficiente fuerza para cerrar sus ojos. Mañana vendría. Mañana la lucha comenzaría. Y esta noche, en esta quietud frágil y fugaz, sostuvo a su familia cerca, sus hijas, sus perros, su corazón tembloroso, y se permitió creer que tal vez, solo tal vez, era lo suficientemente fuerte. El juzgado olía a madera vieja y papel, seco, agudo, un poco amargo. Las botas de Robert hicieron eco contra el piso pulido mientras caminó al juzgado, cada paso pesado como si arrastrara cadenas. Sus palmas estaban húmedas, aunque el aire era fresco. Las paredes presionaban hacia adentro, forradas con estantes de libros, retratos de jueces pasados, sus ojos pintados observando. El cuarto no era grande, pero se sintió sofocante. Lily y Grace caminaban a sus lados, sosteniendo sus manos firmemente.
sus dedos pequeños agarrando con más fuerza de la que pensó posible. Titán caminó a su talón, calmado pero alerta, su presencia firme como piedra. Scout trotó cerca detrás de las niñas, sus patas haciendo clic suavemente contra el piso. Era torpe, cola contrayéndose con nervios, pero se negó a dejar sus lados. Cuando llegaron al banco, Robert se sentó con las niñas. Titán se curvó a sus pies, su cuerpo grande cubriendo el espacio como una pared. Scout luchó arriba al banco al lado de Grace, ganando una mirada aguda de un empleado, pero nadie lo movió. La mano de Grace inmediatamente descansó en la espalda del cachorro y se presionó contra ella como un escudo, pequeño pero determinado. El juez entró, Walter Green, alto, hombros anchos, cabello plateado en las sienes. Su toga susurró mientras se sentó, su mirada barriendo el cuarto con el peso de autoridad. La garganta de Robert se apretó cuando esos ojos se movieron sobre él, luego a las niñas. Apretó sus puños bajo la mesa, estabilizándose. Victor Hale estaba ahí, también, sentado a través del cuarto. Su postura era casual, pero sus ojos eran agudos, saltando entre Robert y las niñas con algo como desprecio. Mason Crowe se alzó a su lado, brazos doblados, mandíbula establecida dura. Su abogado, Howard Briggs, ajustó su corbata, labios delgados con confianza. Julia Ward se inclinó cerca de Robert, su voz baja. Recuerda, la verdad está de tu lado. Mantente calmado. Mantente firme para ellas. Robert asintió, aunque calmado, era lo más lejos de lo que sentía. Su pecho era un latido de tambor, cada golpe demasiado fuerte, demasiado rápido. Cada crujido de los bancos de madera, cada tos de la galería se magnificó hasta que el cuarto parecía encogerse alrededor de él. Los procedimientos comenzaron. Papeles se barajaron, voces se alzaron y cayeron. Briggs habló suavemente, sus palabras tejiendo mentiras en algo que sonaba practicado, pulido. Pintó a Víctor como un cuidador, un hombre que había tomado desinteresadamente 2 niños cuando su madre murió. La mandíbula de Robert dolió de apretar, pero se quedó silencioso. Entonces fue el turno de Julia. Su voz era calmada, pero aguda como acero. Expuso la negligencia, la ausencia de comida, la ropa desgarrada, el miedo grabado en las caras de las niñas. Alzó la prueba de ADN, su mano firme, el papel brillando como prueba tallada en piedra. 99% de certeza, dijo, sus palabras llenando el cuarto. Estos niños son de Robert Kane por sangre y, más importante, por vínculo. La mirada del juez se demoró en el documento, luego en Robert. Su pecho se alzó, respiración desigual. El papel era solo números, pero llevaba el peso del destino. Aún así, Briggs empujó de vuelta. Discutió, retorció, trató de manchar la ausencia de Robert, sus años lejos. Un soldado puede ser valiente, dijo Briggs. ¿Pero qué tipo de padre desaparece por años? ¿Qué tipo de hombre deja que extraños críen a sus hijos? Las palabras cortaron a través de Robert. Miró la mesa, culpa elevándose caliente y aguda. Por un momento, el juzgado se difuminó. Entonces Lily se movió. Se alzó del banco, su marco pequeño temblando, pero su barbilla alzada. ¿Puedo decir algo? El cuarto se cayó. Incluso el juez se inclinó hacia adelante ligeramente. Julia miró a Robert, luego de vuelta al banco. «Adelante, Lily». El corazón de Robert casi se detuvo. Quería decirle que no, protegerla, pero las palabras no vendrían. Su garganta estaba demasiado apretada. Solo podía observar. La voz de Lily era delgada pero firme, como un hilo jalado tenso. Víctor no cuidó de nosotras, no jugó con nosotras, no nos abrazó, solo gritó, solo dijo que éramos una carga. Jadeos ondularon débilmente a través del cuarto. Las manos de Lily se apretaron en puños a sus lados. Sus ojos brillaron, pero mantuvo su terreno.
Pero Robert, papi, él escucha, no grita, nos hace sentir seguras. Grace se paró también, su cuerpo temblando tan fuerte que Robert quiso alcanzar y atraparla, pero alzó su barbilla, su voz temblando pero clara. Víctor no nos quería, quería el dinero. Lo escuchamos, dijo que no valíamos nada más. Sus manos pequeñas agarraron el borde de su vestido, nudillos blancos. Parpadeó rápidamente, lágrimas amenazando. Papi nos hace valer algo. El mundo se hizo pedazos dentro de Robert. Su visión se difuminó, lágrimas ardiendo sus ojos. Las voces de sus hijas sonaron más fuerte que cualquier argumento de abogado, más fuerte que cualquier acusación. Estas no eran solo palabras, eran verdad pura y sin filtrar, cortando a través del juzgado como luz del sol a través de nubes. Titán se movió a sus pies, exhalando suavemente, como si incluso él entendiera la gravedad del momento. Scout se presionó más apretado en la pierna de Grace, sus orejas planas, su cuerpo pequeño temblando con nervios, pero manteniéndose firme. Ladró una vez, agudo y de tono alto, como si hiciera eco de su coraje. El sonido dibujó una ondulación de risa sorprendida a través de la tensión. El juez alzó su mano, restaurando silencio. Su mirada se demoró en las niñas, luego en Robert. Su expresión se suavizó, aunque su voz permaneció firme. Gracias, Lily. Gracias, Grace. Los procedimientos continuaron, pero Robert apenas los escuchó. Su pecho estaba demasiado lleno, su visión demasiado difuminada. Cada palabra que sus hijas habían hablado hizo eco dentro de él más fuerte que la tormenta de miedo. Finalmente, después de lo que se sintió como horas, el juez Green alzó el martillo. El cuarto se aquietó. La respiración de Robert se atrapó, cada músculo en su cuerpo bloqueado. El tribunal encuentra que la tutela de Victor Hale fue obtenida bajo pretensiones falsas, dijo el juez. Su voz llevaba finalidad pesada como montañas. La custodia es por este medio revocada. Los derechos parentales completos son otorgados a Robert Kane. El martillo golpeó madera con un crack agudo. Por un momento, Robert no podía respirar. Era como si una montaña que había llevado por años se desplomara toda de una vez, el peso cayendo, dejándolo crudo, temblando, libre. El cuarto parecía expandirse, luz inundando a través de las ventanas altas. Cada esquina más brillante, más amplia, viva. Lily y Grace gritaron juntas, aferrándose a él, sus brazos envolviendo apretado alrededor de su cuello. Las jaló cerca, enterrando su cara en su cabello, sollozos sacudiendo su pecho. Su corazón atronó, no con miedo ahora, sino con alegría tan feroz que casi dolió. Titán se alzó, cabeza alzándose, y dejó salir un ladrido profundo y sonante que llenó la cámara. Fuerte, firme, victorioso. Scout saltó a su lado ladrando también, Su voz más alta, frenética con emoción. Los dos sonidos chocaron y se mezclaron, uno profundo, uno pequeño, pero juntos cantaron de triunfo. Incluso el juez Green sonrió débilmente, golpeando el martillo de nuevo para silencio. Pero el cuarto ya sabía el resultado. La verdad había ganado. Robert sostuvo a sus hijas más apretado, el papel arrugado en su bolsillo, olvidado. Ya no necesitaba prueba. Tenía sus voces, su confianza, sus brazos bloqueados alrededor de él. Tenía su familia. Y mientras el ladrido de Titán hizo eco, mientras los ladridos ansiosos Scout siguieron, Robert sintió el sonido anclar dentro de él. 2 generaciones de guardianes lado a lado, compartiendo la victoria. Un padre, sus hijas y los perros que los habían llevado a través de la tormenta. El sol de la mañana se derramó a través de los campos como oro vertido sobre la tierra. El cielo era azul claro y amplio, extendiéndose sin fin. Por primera vez en años, Robert sintió que podía respirar sin peso aplastando su pecho. Se paró en el porche, martillo en mano, sudor en su frente, pero su corazón era más ligero de lo que jamás había sido. La casa de la granja ya no se veía como una ruina. Las tablas habían sido reemplazadas, ventanas limpiadas, pintura cepillada fresca a través de paredes marcadas por el tiempo.
No era perfecta. Aún había cicatrices, aún grietas, pero estaba viva de nuevo, vivida de nuevo, justo como él. Detrás de él, la risa sonó. Lily y Grace se perseguían a través del patio, sus vestidos ondulando, sus voces altas y claras. Su alegría se llevó a través de los campos como música. Cada sonido era prueba de que el miedo, la incertidumbre, la sombra del juzgado estaba detrás de ellas. Scout corrió después de ellas, sus patas demasiado grandes para su marco pequeño, orejas volteando con cada salto. Ladró salvajemente, cola girando como una hélice. Cuando las niñas se ralentizaron, se plantó frente a ellas, pecho hinchado como si desafiara al mundo a acercarse. Su ladrido se cabró, su postura desigual, pero se paró de todas maneras. Desde el porche, Titán observó. Su cuerpo era calmado, sus ojos firmes, su cola moviéndose lentamente a través de las tablas. No saltó o ladró, simplemente observó. Cada movimiento de Scout medido contra su propia memoria. Cuando el cachorro tropezó, Titán inclinó su cabeza, paciente. Cuando el cachorro cuadró sus hombros de nuevo, Titán exhaló suavemente, satisfecho. Robert bajó el martillo, inclinándose contra el poste. Su mirada barrió a través de la escena, su pecho hinchándose. Vio a Lana en la curva de la sonrisa de Grace, en la inclinación obstinada de la barbilla de Lily. Vio su propio reflejo también, en sus ojos, en su risa, en la confianza que los unió a él. Por tanto tiempo había llevado vacío, silencio, fantasmas de batallas luchadas y promesas rotas. Pero ahora, mientras observó a sus hijas jugar, el silencio dentro de él ya no estaba hueco. Estaba lleno de risa, de ladridos, de la respiración firme de un pastor que lo había llevado a través de la oscuridad. Grace tropezó en el pasto, cayendo fuerte en sus rodillas. Antes de que Robert pudiera moverse, Scout corrió hacia adelante, plantándose entre ella y el viento como si la protegiera de un enemigo invisible. Su cuerpo pequeño tembló, pero ladró agudo y feroz, sus ojos bloqueados hacia adelante. Grace se rió, cepillando pasto de sus rodillas, y envolvió sus brazos alrededor del cachorro. Titán se alzó, entonces, izando lentamente fuera del porche. Su zancada era medida, regia. Se acercó a Scout, presionando su nariz contra la espalda del cachorro. El toque era gentil, pero llevaba peso. Scout se quietó, orejas contrayéndose, luego movió su cola orgullosamente como si hubiera pasado una prueba. Robert sintió su garganta apretarse, emoción elevándose. Se limpió sudor de su cara, aunque sabía que no era sudor difuminando su visión. Titán no solo estaba enseñando a Scout cómo guardar, le estaba enseñando cómo amar, cómo proteger, no solo con dientes y rugidos, sino con presencia, con firmeza. Era una lección que Robert entendía ahora también. Lily vino corriendo hacia él, sus mejillas ronjadas. Agarró su mano, jalándolo por los escalones. «Papi, ven a jugar». La palabra aún lo golpeaba cada vez, llenando grietas dentro de él que pensó que nunca se cerrarían. La dejó jalarlo, su risa rompiéndose suelta, áspera y sin práctica, pero real. Grace siguió, Scout corriendo a su lado. Titán siguió detrás, lento y firme, el guardián silencioso que nunca necesitó probarse. Corrieron a través del pasto juntos, los 4 de ellos tejiendo dentro y fuera de la luz del sol, los perros dando vueltas, el aire vivo con risa y ladridos. Las piernas de Robert dolieron, sus pulmones ardieron, pero no le importó. Cada momento era un tesoro, cada sonido un recordatorio de que no había perdido, de que no había llegado demasiado tarde. Cuando se desplomaron juntos en la sombra de un roble viejo, Robert se inclinó hacia atrás contra el tronco. Las niñas se presionaron contra sus lados,
Lily descansó su cabeza en su hombro. Grace se acurrucó contra su pecho. Scout se extendió a través de sus piernas, jadeando fuerte, cola aún moviéndose. Titán se sentó unos pies lejos, sus ojos barriendo el horizonte, firme y calmado. Robert cerró sus ojos, dejando que el calor de su cercanía lo llenara. Pensó en el viaje, la puerta rota, la caja vieja, las palabras de Eleanor Finch, el juzgado, el terror de perderlas. Pensó en Lana, ida pero nunca ausente, su amor grabado en los niños que había dejado atrás. Susurró su nombre una vez, suavemente, para que el viento pudiera llevarlo. «Cuidaré de ellas», prometió en el silencio. «Haré lo que debería haber hecho. No las defraudaré». Las hojas del roble susurraron gentilmente, como si respondieran. La noche vino, pintando el cielo en sombras de oro y rosa. Las niñas llevaron canastas de manzanas del pequeño huerto, riéndose cuando Scout trató de arrebatar una. Robert arregló la última tabla en el porche, limpiándose la frente mientras Titán subió los escalones, asentándose en su lugar usual por la puerta. Los ojos del pastor escanearon el patio, pero su cuerpo estaba relajado, contento. Adentro la casa brilló con luz de lámpara. La cocina olía a pan y estufado. Las niñas pusieron la mesa, su charla llenando el aire. Scout dio vueltas alrededor de sus sillas, cola moviéndose tan rápido que golpeó contra las paredes. Titán yacía a los pies de Robert bajo la mesa, exhalando un suspiro largo y contento. Robert las observó a todas, su pecho doliendo con algo que había olvidado que podía sentir. Paz. El tipo que no era silencioso por vacío, sino silencioso porque todo estaba en su lugar. Después de la cena, acostó a Lily y Grace. Se aferraron a él, sus brazos envolviendo apretado alrededor de su cuello. Grace susurró, «Buenas noches, papi». Lily añadió, «Te amamos». Besó sus frentes, su voz espesa. «Yo también las amo, más que cualquier cosa». Scout se acurrucó al lado de la cama, su cuerpo pequeño presionado contra la manta. Titán yacía cerca de la puerta, ojos medio cerrados, pero Robert sabía que no dormiría hasta que la casa estuviera quieta. Robert se demoró en el umbral, observándolas respirar. La luz de la lámpara pintó el cuarto cálido, suave, vivo. Sus hijas, su hogar, su familia. Por años, había luchado guerras que tomaron todo de él, pero ahora, parado en ese umbral, sabía que esta era la victoria que importaba. Un hogar reconstruido, niños seguros, 2 perros, uno experimentado, uno aprendiendo, montando guardia no solo contra el peligro, sino contra la soledad. Mientras se alejaba, Titán alzó su cabeza, sus ojos encontrándose. En esa mirada, Robert sintió el voto no hablado que compartían: proteger, guiar, amar. Titán enseñaría a Scout, y juntos guardarían lo que Robert casi había perdido. Robert salió al porche, el aire nocturno fresco contra su piel. Los campos se extendieron amplios y silenciosos, no vacíos, sino llenos. Respiró profundo, por una vez, sin miedo del silencio. Detrás de él yacía calor, risa, pertenencia. Adelante se extendía el futuro, desconocido, pero ya no hueco. Por primera vez en su vida, Robert Kane se sintió completo. Era un padre. Estaba en casa. No estaba solo. Y bajo los ojos vigilantes de Titán y el corazón ansioso de Scout, su familia real, estaba segura.